Mis Maramba amigos, ¿cómo están? Hoy estoy en un hotel que nos han pedido muchísimo, que es el Hotel Riu Jalisco, que se encuentra aquí en Riviera de Nayarit, mejor conocido como Nuevo Vallarta. Es un hotel categoría 5 estrellas, es familiar y es plan todo incluido. Por cierto, dicen que es 24 horas y esto es porque básicamente todo el día vas a encontrar bebidas y alimentos. Vamos a recorrer el hotel, conocer los restaurantes, los bares, la habitación, el lobby donde hacen el check-in, el área infantil para los chiquitos, el Kids Club y todo lo que tiene Riu Jalisco. Por cierto, las habitaciones todas están dotadas con un frigobar y un dispensador de licores con agua, refresco, cerveza, tequila, brandy, ron, vodka, todo básicamente. También cuenta con un bar que está abierto 24 horas, que es el Sport Bar. Todas las noches cuenta con un show y después de este se abre la discoteca que se llama La Pacha. Por estas razones es que es un 24 horas. Pero bueno, ¿qué te parece si mejor me acompañas a recorrerlo y vivirlo? Si quieres recibir información y tarifas de este hotel, te dejo el contacto en la parte de abajo, o si quieres recibir las promociones, igual nos puedes escribir. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal y te agradezco muchísimo que ya te hayas suscrito al canal. Y si no lo has hecho y te está gustando, por favor, ayúdame a suscribirte, dejar esa manita arriba, y si me apoyas a compartir, te lo voy a agradecer infinitamente. Esto es Maramba Travel, el hotel es Riu Jalisco y arrancamos con el video. ¡Vámonos! Algo que sí tienes que tener muy en cuenta es que es un hotel bastante grande. Miren, de este lado se encuentra, por aquí en la segunda planta está el lobby. En la parte de abajo se encuentra el restaurante buffet y está uno de especialidades, que es el oriental de este lado. De este lado están las habitaciones, de este lado algunas, de aquí de enfrente otras y de este lado algunas más. Por acá se encuentran los bares que surten a el teatro que está de este lado. Miren, por ahí en la noche montan el show, que todas las noches tienen un espectáculo distinto. Ahorita ya están acomodando. De este lado atrás de mí se encuentra la disco La Pacha, que se abre todas las noches, y por acá está otro restaurante especialidades. Ahorita voy a ir al lobby para que lo ubiquen, pero sí quería darles un norte de qué tan grande está el hotel. Esto es por si vas a llevar algo de tu habitación, no olvides nada, porque sí, hay que caminar alguito. Miren, hay dos piscinas, las dos pueden entrar los menores sin ningún problema, pero regularmente una hay más niños. Esta de este lado porque por acá está el Kids Club, que vamos a recorrer en un ratito. Una de las albercas, por acá está la otra alberca, que está un aquabar, y al fondo está la playa. Ah, por cierto, por allá está el snack y también por la noche Steakhouse. Pero ahorita vámonos para el lobby para que sepas dónde va a ser tu registro cuando estés aquí en Riu Jalisco. Vámonos. Oigan amigos, estoy llegando aquí al lobby donde va a ser tu registro. Por aquí ya está algunas personas registrándose. Yo ya estoy registrado, ya tengo el brazalete del poder. El check-in oficial aquí en el hotel es a las 3 de la tarde. Más sin embargo, podría ser que tú llegues un poquito antes, como tipo 12 del día, y ya te ponen brazalete. Puedes hacer ya con esto uso de instalaciones, comer, tomar, lo que tú quieras. La recomendación es, si por alguna razón la habitación no está lista cuando tú llegues, mejor vete a comer, a tomar alguno de los restaurantes. Y la habitación, bueno, ya regresarás tú a las 3 de la tarde, pero con este consejo vas a aprovechar el tiempo al máximo. Amigos, estoy llegando al Sport Bar. Aquí es justo el Sport Bar, que está, por cierto, pegadito aquí al lobby. Este es el que está abierto 24 horas. Por eso es que dicen que el hotel es 24 horas, porque vas a encontrar varias cosas que ahorita les voy a mostrar. Miren, de entrada cuenta con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, lo que les decía, 24 horas. Miren, ahí se ve un poquito de las... mira, aquí está nuestra amiga sirviendo, Anaí. Ya están un poquito las marcas que están manejando. Ahorita checamos un poquito más para que las vean. Lo importante es que vean lo que van a encontrar. Miren, por acá van a encontrar un poquito de hamburguesas, hot dogs, ensaladas, nachos y básicamente... por acá también hay algo de pan, miren. También cuentan con café y pan, miren. De hecho ya están ahorita sirviendo unos panecitos. También cuenta con algunas mesas como futbolitos, mesas de billar y demás. Este bar, te recuerdo que está abierto 24 horas, así que si por alguna razón después de la disco quieres tomar alguna bebida más, esta puede ser la opción. Sport Bar aquí en Riu Jalisco. Vamos conociendo un poquito más del hotel.
Oigan amigos, aquí pegadito también al lobby se encuentra que es el Sport Bar. Así que desde que tú llegas al hotel ya puedes empezar a consumir bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Por cierto, yo no venía preparado, pero traigo este pequeño termito que te vamos a pedir. Y miren la vista que tenemos. Muy despejada la vista para que veas un poquito de la playa. Me gusta que es el Sport Bar. Pues vamos aprovechando que estamos llegando aquí sirve que checamos más o menos qué bebidas vamos a encontrar en cuanto a tequila, brandy, ron, vodka. Vamos a pedir alguna bebidita por acá. Pues ya estamos aquí con mi amigo Ernesto, que los va a atender súper bien cuando vengan, que está el bar del lobby aquí pegadito. Yo traigo este termito pequeñito para no batallar. Oye, aprovechando, me gustaría saber más o menos qué bebidas en cuanto a tequila y whisky, por ejemplo, manejan para que se den un aire de qué van a encontrar. A ver, en tequilas más o menos qué manejan, Ernesto. En tequilas tenemos una gran variedad de tequilas. Tenemos tanto como el Jurado, Sargento, Herradura, Blanco, Reforzado. De Cuervo tenemos Maestro Tequilero. De este lado también manejamos lo que es el Patrón y Don Julio. Ah, ok, está bien en bebidas, Podemos preparar desde caballitos. Ándale, pues vamos echándonos un caballito. Digo, yo no soy tan bueno tomando, pero nos lo echamos. ¿Qué será mejor? A ver, ¿cuál te gusta a ti? Maestro Dobel, Don Julio, Patrón. Ándale, mira, un Patrón. Sugerido, este va por la casa. Eso, este nos lo vamos a tomar por mi amigo Ernesto. Eso va por la casa. Eso, hijo de su madre. Oye, nos lo sirvieron medio cargadito, Salud, Ernesto. Salud. Oh, sí está bueno está rico. Oye, Ernesto, súper bien las bebidas. Yo siempre les digo que las propinas ya están incluidas, pero si se puede, digo, ahorita me voy a preparar un trompo, yo creo, de Patrón también. Pero yo siempre les digo que las propinas están incluidas en los hoteles, como en este caso aquí están incluidas, pero si usted... ya me trabé, ¿ya viste? Ya me hice efecto. Está bueno. Oye, pero si pueden igual apoyarles a todos nuestros amigos barman, meseros, todos si pueden apoyarles con una propina, ellos no se enojan. Para nada. Y aparte las preparan más buenas. Qué Ernesto, oye, invítame gracias. un trompo de Patrón. Ya está. ¿Te parece? Mira nomás. Las recomendaciones: lleguen, hagan el check-in, vénganse con el buen Ernesto. Y luego por acá está nuestra amiga también, que los va a atender súper bonito. Y así pueden disfrutar del hotel. En cuanto lleguen, vénganse por una buena bebida, los van a atender súper bonito. Buenas bebidas, En whisky, ¿qué teníamos, Ernesto? Whisky también hay gran variedad. Miren, yo vi por ahí etiqueta roja. Etiqueta roja, Passport, Valentine, JB, GB y Canadian Egg. ¿Qué tal, En cuanto a bebidas, bien, yo ya vengo surtidito. Vamos a seguir con el recorrido. Vámonos. Oigan amigos, vengo bajando del bar, por cierto, y les iba a mostrar los restaurantes que ahorita están cerrados, pero me encuentro con la sorpresa que ahorita aquí es Don Emiliano, este restaurante, y por acá está el restaurante Adelita. Entonces por acá mi amigo, por cierto, que yo dije, ¿a poco está abierto? Pues sí está abierto porque funciona ahorita como lunch, como tipo snack, de 1 a 4 de la tarde, 4:30 más tardar. Entonces, pues aprovechando, digo, yo ahorita no voy a comer porque estoy tomando, pero vamos a dar una visitadita para que vean qué van a encontrar en el lunch, que es de 1 a 4, que funciona como tipo snack. También está el de la playa. A mí, en lo personal, me parece mejor allá porque la vista está mucho mejor. Pero miren, vamos a hacer un recorridito rápido para que vean qué van a encontrar. Miren, van a encontrar un poquito de fruta, postres. Ah, más postres, qué rico. De este lado está una barra como de ensaladas y carnes frías, miren, para que te prepares tu ensalada. Carnes frías, pasta, ya está un cevichito que se ve rico, como aguachile más bien. Un poquito más de ensaladas y por acá unos sándwich y estos, como... no sé cómo se llaman estos. De este lado está otra barrita donde van a encontrar pues pastas, mejillones, un poquito de pollo, pescado, res, se ve rico, salchicha, papas, para que te pares una buena hamburguesita. Las pizzas, por cierto, muy buenas las pizzas, Y falta una barrita más que está por acá. Recordarles que este no es el buffet de la comida, este es el lunch, que está abierto de 1 de la tarde hasta las 4:30. Entonces, si por algo te bajaste tardecito al desayuno, pues esta podría ser la opción. Un poquito más de verduras, rico, se ve muy bien. Miren, por acá tenemos para que te prepares unos nachos con su carnita y sus frijoles y el quesito. Y de este lado tenemos arrocito, un poquito de frijoles, verduras, pollo
el guacamole, salsa mexicana. Yo no tengo hambre, pero ya como que me dio apetito. Aunque yo creo que me voy a ir al que está en la playa, que también funciona más o menos como este, de 1 a 4:30. Así que, bueno, este puede ser una buena opción. Si te levantaste tarde, te vengas, está abierto desde la 1 de la tarde. Que no es la hora de la comida, pero funciona como tipo snack, digamos. Oigan, amigos, aprovechando que estoy en esta zona que están los restaurantes, ahorita están cerrados, pero quiero que se den idea. Estaba en el Emiliano y Adelita, que funciona como buffet. Quería mostrarles que de este lado se van a encontrar el restaurante asiático que se llama Dragón. Recuerden que ya ahora no necesitan hacer reservación. Si está el espacio, ahorita está cerrado. A ver, vamos a ver si podemos darle una miradita. Ah, miren, sí, ahorita se encuentra cerrado. Pero recuerden que ya no necesitas hacer ninguna reservación. Si está el espacio, puedes pasar sin ningún problema. Y si no, pues miren, de hecho aquí están. Estos son los beepers que te entregan. Si por alguna razón está lleno, perdón, te entregan este beeper y cuando esté el espacio te pita y pues ya te vienes para acá. Dicen que el tiempo más o menos de espera es de entre 15 a 20 minutos. Este es el restaurante asiático. Seguimos conociendo más del hotel. Recuerden que está el asiático, está el italiano, está el steakhouse, que no estás a hacer ninguna reservación, que son el de especialidades, y si no, también está el buffet, que es internacional. Esas son las opciones que vas a tener tú para el tema de la cena. Amigos, un restaurante más de especialidades que se llama La Pizza. En este momento está cerrado, pero quería mostrártelo. De italiano, por acá vemos un poquito de la carta, y está abierto desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. Recuerda que no necesitas hacer ninguna reservación. Si está el espacio, te pasa sin ningún problema, y si no, bueno, te entregan el beeper que ya te mostré en el otro restaurante para avisarte que ya está el espacio disponible. Ojo, no te vengas a las puras 10 porque si no, no vas a encontrar espacio. Sí, date tus 10 pesitos si quieres entrar aquí al restaurante italiano. Amigos, estoy en la entrada de la disco La Pacha, que por cierto, en Río Vallarta antes tenían también su disco, ahora actualmente no. Entonces la gente que está hospedada en Río Vallarta y quiere entrar a la disco, tendría que venirse aquí a Río Jalisco. Recuerden que tienen acceso sin ningún problema, así que se pueden venir aquí a la disco. Se abre después de que termina el show. El show está aquí enfrente, en el teatro que les voy a mostrar en este momento. De este lado es donde montan el show, que está también con sus dos bares, que se llama Pancho Villa. Ah, ¿qué tal, ¿Alguien conoce a este personaje, Pancho Villa? Y por aquí montan todas las noches el show. Miren, voy a caminar un poquito para acá para que lo vean. De hecho, ya están ahorita poniendo ya la escenografía para la noche. Y aquí, bueno, todas las noches un espectáculo diferente que van a encontrar. De frente, la disco La Pacha y otro restaurante de especialidades que es italiano. Otra cosa bien interesante, si están hospedados ustedes en Río Jalisco y quieren pasarse a Río Vallarta, lo pueden hacer sin ningún problema. O al revés. Por eso es que les decía que si quieren entrar a la disco y estás hospedado en Río Vallarta, tendrías que venirte acá a Río Jalisco, que para mi gusto es el hotel que tiene mucha más fiesta que Río Vallarta. Río Vallarta es un poquito más tranquilo, y más acá está el Río Palace, que tampoco tiene disco. Tendrías que venirte para acá a Río Jalisco, que también tienen noches temáticas como la White Party, la Neon Party y muchas cosas más que te lo van poniendo en el programa de actividades. Y eso es todas las noches una actividad distinta, y obviamente también en el día. Este es el teatro para que lo ubiques. Estoy llegando al área de albercas, estoy justo en medio de las dos. Ambas son familiares, aunque regularmente de este lado hay más niños, y de este lado es donde hay más actividades, y se encuentra el bar que se llama Bahía Bandera. Se los voy a mostrar, ambos familiares, así que tus niños pueden estar en esta o en esta sin ningún problema. Y de fondo está la playa, el mar. Pero vamos a conocer primero este, si les parece, para que vean cuál piscina van a elegir para cuando estén por acá. A cuál se meten un ratito una otra, pero yo creo que los adultos van a preferir esta porque está el Aquabar. Vamos a conocerla. Todavía está la gente tomando a gusto, relajándose. De este lado está como un tipo jacuzzi, y de este lado están como unos camastros dentro del agua, así que muy bien, muy bien, a gusto el ambiente, el clima, se siente bastante bien. Vamos a recorrerla un poquito y nos vamos a conocer la otra alberca. Venga. De este lado el bar funcionando bien con algunas mesitas para que tengas esta vista hacia la playa, así que te puedes sentar un ratito, echar una buena platicadita, una barajita, un dominó, no sé, y pasártela muy bien. Los chicos aquí del bar, la verdad que
Qué buena onda son. Oigan, vamos a la otra alberca porque también se las quiero presentar porque es un poquito más tranquila y creo que ahí vas a encontrar más niños. Vamos a caminar hacia la otra alberca, vengan. Si se fijan, el ambiente es mucho más tranquilo de este lado y regularmente pues aquí hay más niños. No sé si lo notan ustedes. Y en la otra pues muchos más adultos. Por acá también está un barecito. Es importante que estemos hidratados todo el tiempo. Miren, por acá está, se llama Felipe. Y acá les están sirviendo las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y sí, definitivamente esta área está más tranquila, así que hay más niños. Quiero que conozcan el spa, que están incluidas las áreas húmedas y vale la pena conocerlas. Vamos a ver si están libres para mostrárselas. Y si no, les digo cómo está ahí el tema. El vapor y el jacuzzi están incluidos aquí en el spa. Vamos a conocerlo. Miren, este es el gimnasio que está incluido. Ah, oye, se ve completito, se ve bien, se ve muy bien. No sé, no entiendo por qué no hay nadie aquí. Pero miren, está completo, sus caminadoras, las bicicletas, para que hagas pesas. Los que hacen deporte, hacen un poquito de gimnasio, díganme cómo se llaman los aparatos. Sí. Bastante completito el gimnasio, me gusta, me parece súper bien. Recuerden que está incluido, así que si tú eres una persona deportista como yo y quieres un hotel con gimnasio, bueno, pues podría ser una buena opción, incluido el gimnasio. Vamos a ver el jacuzzi. El spa se encuentra el jacuzzi, que recuerden que está totalmente incluido. Solamente pues tendrás que hacer tu reservación y ya venirte un ratito a relajarte. Yo creo que al ratito lo vamos a hacer, pero sí, ubícalo, porque regularmente mucha gente no lo utiliza. Está bien es con cita para que no esté lleno. A gusto, a gusto. Ahora vamos a ver qué tal se siente la temperatura por acá. A ver, está justo. Está al punto. Recuerda que está incluido. Solamente haces tu reservación y te vienes a disfrutar un poquito del jacuzzi. Seguimos conociendo más de Río Jalisco. Este es el spa aquí en Río. Seguimos por esta área de las albercas, la que ya les había mostrado, y se encuentra el Río Fit, donde hacen actividades de cardio, de baile, de todo esto. Ahorita pues no hay actividad. Por aquí está el programa, miren, Río Fit. Por aquí está el programa que van a tener. Es para mayores de 16 años, por cierto. Y aquí está, mire, hay actividad 10, 11, 12 y luego 3 y 4. Ahorita por la hora no hay actividad, pero para que lo ubiques, es algo que está implementando Río nuevo. Y por acá hay algunas actividades más. Miren, ándale. Y acá están las mesitas de ping pong. Muy bien. Y ahorita lo que vamos a ir a conocer es el Kids Club, que está por este lado. Vénganse, vamos. Por aquí está el Kids Club pegadito a lo que les decía, la alberca, que es familiar. Por acá está el toallero, perdón. Por cierto, si usan toallas, aquí con nuestros amigos. Y de este lado está el Kids Club. Miren. Por aquí andamos. Ah, mira. Por acá está Bastian y Tiago y Nayeli. Acá. Miren, por acá está Bastian. Hola, Bastian. Está grandecito, Por cierto, también está aquí el Río Land, de este lado, donde hacen actividades para los más pequeñitos. Está bastante bien, El barco pirata, por ahí algunas resbaladillas y los camastros para que los papás cuiden a sus niños. Bien, me gusta. Estamos llegando a este snack que está el restaurante junto a la playa, se llama La Botana, funciona como snack. Y miren la vista que tenemos. Ahorita les voy a hacer un recorridito para que vean qué vamos a comer. Nayeli ya. Nayeli ya está comiendo siempre, ella comiendo. Sí, para los niños, claro. Ay, y yo ahorita voy a hacer un recorrido para que vean qué vamos a encontrar en este restaurante. Y hay bastantitas cosas, miren, por ejemplo está esta carnita de puerco, hay unos taquitos, ahí está la tortillita. Creo que le voy a entrar a esto, me parece perfecto. Chícharos, tamales, estofado de cerdo, fideos de arroz, ahí hay papitas, carne para hot dogs y hamburguesas. Y de este lado, los postrecitos, nievecita que no puede hacer falta. Y hay más, miren. Por acá tenemos un poquito de, esto es pozole, ándale, pozolito, salsa, guacamole, para los nachos, pizza. Esta se ve buena, esta pizza se ve rica. Por acá nuestro amigo Agustín ya está con la carne con todo, Miren, tenemos entonces res, tenemos lomo de cerdo. Aquí es esta salsa agridulce que se ve rica. Mejillones, pescadito, arroz, frijoles, cebollita, lentejas. Por acá tenemos una barrita
aderezos para que te prepares tu ensalada como tú la prefieras. Un poquito de sándwich. Muy bien, ¿eh? Y de este lado, por acá ya está entrándole sabroso. Ah, mire que saludable, puro verde, lentejitas. Usted sí sabe comer bien, ¿eh? Ahí está el suegro preparándose bien la comidita. Muy bien. Yo le voy a entrar a lo grasoso. Puro sano. Entre más... él sí sabe comer, pero yo más grasoso, más sabroso. Oigan, entonces seguimos. Tenemos un poquito de fríos, carnes frías, queso, lentejas, por allá más ensalada. Acá algo de postres, pan. Esto es flan. Ah, mira, ella sabe comer bien. El flan está bien rico, se ve rico. Y yogur, fruta. Por acá hay más postrecitos, miren. Vamos a brincarnos un poquito a la gente. Pastelitos. ¿Tú qué vas a comer? Buena elección, ¿eh? Buena elección. Poquitos postres, bien, ¿eh? Recuerden que este funciona como snack, no es como el restaurante. Me gusta porque está junto a la playa, súper bien, cómodo, a gusto, la vista increíble. Yo sigo comiendo y ahorita les muestro un poquito más del hotel. Nos falta la habitación y algunas cosas más que les voy a mostrar. Vamos a entrarle a la comidera. Oigan, vamos a la playa, pero quería platicarles que está esto que se llama La Casita, donde van a encontrar hamburguesas y hot dog al carboncito. Y vean nomás la extensión de playa que tenemos. Bien, ¿eh? El tema de la playa bastante bien. Miren, si se fijan hay bastantes camastros para que no batallen con ese tema. Bastantes camastros. Ahorita está haciendo bastante viento. Voy a intentar volar el dron. Ojalá nos salga para que vean un poquito del hotel y también de la playa cómo está. Está venteando muy sabroso. Esperamos que podamos volarlo. Por lo pronto, miren. Ay, caray, qué rico. Ahí están los camastros. Muchas palmeras por el tema de la sombra. Bien, bien, bien. Y por allá al fondo, la playita. Ahorita vamos a probar. Lo malo es que hay bandera morada, que ya nos explicaba Tiago en otro video, que es cuando hay pues vida, animales marinos como serpientes y cosas por el estilo. Entonces hay que meternos con mucho cuidado, aunque sí hay bastante gente. Miren, ¿qué tal? La vista desde aquí, desde la playa. Ah, qué rico, qué rico. Vamos a intentar volar el dron. Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Mucha gente disfrutando. Esta es la playa de aquí de Riviera Nayarit, Nuevo Vallarta, en el Hotel Río, Jalisco. Oigan amigos, estoy llegando a mi habitación. En esta ocasión nos tocó la 1184. Funciona con estas tarjetas de proximidad. Miren, la colocamos aquí y entramos. Esta es la habitación estándar, para que sepan cuál es la que te tocaría. Vamos a un recorrido para que la conozcas. En esta ocasión nos tocó una cama king size. Bueno, son dos matrimoniales pegadas, que en equivalente da una king size. Bastante cómoda, por cierto. Si quieres tener luz, hay que colocar la tarjetita aquí y se hace la luz. Se prende el ventilador y todo. Miren, vamos a recorrerla. Tiene su pantalla, la cama que ya les mostré, su teléfono para cualquier cosa que necesiten. Pueden estar marcando entre habitaciones, o también pueden llamar exteriormente que tienen cargo, pero sin algo de lobby o de recepción, pues aquí lo puedes hacer. Este es el baño, su lavamanos, su sanitario con toallas. De este lado está la regadera, vamos a abrirla. Ah, miren, su regadera bastante bien, cómoda. Lavamanos que ya les mostré. Por acá, lo que les he dicho de los hoteles Río, tiene su dispensador de licores, agüita, y por acá vamos a encontrar pues lo que son agua, refresco, el tema de la cerveza, que no nos haga falta la cerveza. De este lado tenemos un closet. Vamos a contar con nuestra plancha, que está aquí abajo, y nuestro burro. Y ya les he comentado muchas veces que es muy importante que sus cosas de valor las guarden pues en la caja fuerte, para que no tengan ningún incidente. Miren, por acá tenemos una mesita de trabajo para cualquier cosa, y esta ocasión nos tocó esta vista. Qué bonito. Miren, la abrimos. ¿Qué tal, unas mesitas, una mesa, perdón, y unas sillas, y nuestra vista. Desde aquí podemos ver el show, miren. Ah, qué bonito.
Esta es la habitación del Hotel Río Jalisco aquí en Nuevo Vallarta, mejor conocido, más bien Riviera Nayarit, mejor conocido como Nuevo Vallarta. Si quieres información de esta habitación, te dejo un contacto ahí en la descripción del video y con gusto te mandamos la información. Y si quieres recibir las promociones, igual también déjanoslo en los comentarios y con gusto te los compartimos. ¿Qué te parece? Esta es la habitación de Río Jalisco. Amigos, terminó nuestro recorrido aquí en el Hotel Río Jalisco en Nuevo Vallarta. La pasamos súper bien, espero que te haya gustado el video. Recuerda que este es un categoría 5 estrellas familiar. Si estás buscando un hotel con mucha diversión, mucho entretenimiento, mucho de todo, esta puede ser una muy buena opción. Recuerda que te dejo en la descripción nuestro contacto por si quieres información o tarifas de este u otros hoteles. Igual si quieres recibir promociones, házmelo saber que con gusto te las podemos compartir. Si ya te suscribiste al canal, muchas gracias. Y si no lo has hecho y te gustaría ayudarnos, suscríbete al canal, ayúdame a compartir y deja esa manita arriba. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal, eso es Marama Travel y este fue el Hotel Río Jalisco. Nos vemos en el próximo video. Adiós. All I want